oración. Padre, te doy gracias por cada persona que se está sintonizando en este momento y conectando en diferentes lugares, diferentes países, diferentes ciudades. Padre, que tu Espíritu Santo en esta tarde nos dé iluminación a la revelación. Que tu Espíritu Santo en esta tarde sea el que nos guíe en toda verdad. Oh Espíritu Santo, úsame como vasija de Dios para poder con claridad instruir y enseñar este poderoso evangelio del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Vamos a Efesios capítulo 2. Anoche, o la última sesión que tuvimos, estuvimos mirando en Efesios 2 porque empezamos en el versículo 13 y fuimos hasta el 22. Y en el versículo 22 termina allí Pablo escribiendo en ese capítulo: en quien también vosotros bien ajustado van creciendo para ser un templo santo en el Espíritu. Y anoche empezamos a comenzar qué significa crecer como templo santo, como lugar de habitación de Dios. En la última sesión hablamos acerca de que Dios viene a habitar en nosotros. Nosotros somos su templo, somos su santuario, somos su edificio, somos su casa, somos la carpa. Todas esas terminologías las usa el Evangelio del Reino, y somos el lugar de habitación de Dios por medio del Espíritu. Y la razón principal por qué Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu es porque así es que Él nos edifica. Así es que Él nos está formando espiritualmente hablando. Hemos sido justificados por la fe. Estamos completos en Cristo en el Espíritu. Pero entonces el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros para empezar el proceso de santificación en nuestra alma. Porque ahora nuestra alma necesita ser renovada. Nuestra alma, nuestra mente tiene que ser restaurada. Nuestra mente, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, allí en esa alma donde tenemos la capacidad del libre albedrío, de escoger, de tomar elecciones. Entonces, todo eso, esa dimensión almática de cada uno de nosotros, Dios desea santificarla. Y para Él poder santificarnos, entonces Él mora en nosotros por su Espíritu, y el Espíritu de Dios estando vivo en nosotros, entonces empieza esa obra de santificación. Porque no olvides lo que te he estado diciendo, ya tú estás completo en Cristo y completa, pero hay un proceso que Dios hace. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 nos dice: de modo que Dios estaba en Cristo, haciéndonos sabiduría, justificación, santificación y glorificación o redención. Son 4 cosas diferentes. Dios estaba en Cristo haciéndonos sabiduría, 1. Segundo, justificación. Tercero, santificación. Y luego, por último, glorificación o redención final. Entonces, todo eso lo hace Dios en Cristo por nosotros. Por eso estamos completos. El Evangelio del Reino no enseña de lo que tú haces, sino nos enseña todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio del Reino y el mensaje o el evangelio religioso que tradicionalmente el cristianismo ha enseñado y ha predicado por cientos de años. Todos los sistemas religiosos, todas las diferentes religiones que se llaman ser cristianas, los sistemas eclesiásticos, los sistemas denominacionales, las diferentes denominaciones, todas enseñan un evangelio que te enseña de que una vez que tú aceptas a Jesús,
Entonces, para poder lograr el premio, para poder ir al cielo, para que Dios te acepte, tú entonces tienes que empezar a hacer unas cuantas cosas, un montón de cosas. En algunas teologías te dan unas cuantas, en otras te dan más, en otras son diferentes énfasis. Pero todos los sistemas religiosos, en su doctrina, en su teología y en su dogma religiosa, te enseñan lo que tú tienes que hacer para lograr algo en Dios, ya sea lograr ir al cielo, ya sea lograr favor de Dios, ya sea lograr las bendiciones que Dios tiene para ti. Eso es lo que la religión ha enseñado, pero eso es contrario totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña, pero más que esto, totalmente contrario a lo que el evangelio del reino ha enseñado por siempre y lo que el evangelio del reino Jesús enseñó y lo que los apóstoles enseñaron y lo que está escrito en la palabra de Dios. El evangelio del reino nos enseña todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por ti y por mí. No olvides eso. Dios es el que lo hace en Cristo, por medio del Espíritu y por su palabra. Entonces, Pablo aquí en Efesios capítulo 2 está enseñando eso. Está enseñando de que tenemos paz con Dios, de que hemos sido reconciliados en Cristo Jesús, de que la paz está en Cristo. Él es la paz y Él en nosotros, entonces nos llena de su paz. De que somos un edificio, un santuario, un templo donde Él viene a habitar, de que estamos siendo edificados bajo el fundamento establecido por los apóstoles y los profetas. Nos habla de cómo es que Dios construye. Él es el arquitecto y constructor, dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. Entonces, Él tiene un proyecto de construcción y ese proyecto eres tú y yo. Él tiene una ciudad espiritual que está construyendo y esa ciudad está compuesta por ti y por mí, los ciudadanos del reino. Pero quiero darte énfasis esta noche una vez más, que el evangelio del reino te enseña. Jesús enseñó todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por ti. Dios lo hace. Tú y yo nada más creemos, dependemos, confiamos en la totalidad de lo que ya somos en Cristo y nos sujetamos a esa obra del Espíritu, a esa obra que Dios, Cristo como Rey, como Señor de señores y el Espíritu Santo por medio de la palabra quieren hacer en ti y en mí. Ahora, te empecé en la última sesión a hablar un poco acerca de la gracia de Dios. Y te dije que hay un gran problema hoy en día en el cuerpo de Dios. Y es que la mayoría de los hijos de Dios no saben lo que es la gracia de Dios. Y por lo tanto, en vez de vivir bajo la gracia, están viviendo en desgracia espiritual. Y también se están enseñando muchas cosas hoy y se han enseñado muchas cosas acerca de la gracia que no es lo que la palabra de Dios enseña. La gracia viene de Dios, es de Dios y Dios la ha dado a ti y a mí y es por medio de la gracia que Él hace su obra en nosotros. Entonces, la gracia procede de Dios, es de Dios y es de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué mejor lugar para aprender acerca de la gracia de Dios que en su palabra? Porque si la gracia procede de Dios, entonces tiene que estar en su palabra. Si la gracia es el poder de Dios en nosotros, entonces la palabra tiene que enseñarnos eso. Dios no te va a dar algo que Él mismo no enseña, no instruye, no revele, no confirme. Entonces, vamos en estas próximas sesiones a hablar y enseñar un poco acerca de la gracia de Dios y la gracia del reino. En el mismo capítulo de Efesios 2, donde hemos estado en la última sesión, vamos a empezar en el versículo 1. Versículo 1 de Efesios 2. Vamos a empezar allí esta noche. Y vamos a leer cuidadosamente los primeros 9 versículos de Efesios capítulo 2. Y mira cómo comienza Pablo aquí
inspirado por el Espíritu Santo, escrito y es parte de la palabra de la Biblia, del rema de Dios para ti y para mí, porque Dios no quiere dar iluminación de lo que está escrito aquí. Esto fue escrito para instrucción nuestra. Esta es la semilla de la eterna palabra del reino que Dios tiene para ti. Así que vamos a leerla. Efesios capítulo 2, yo leo de la Biblia de las Américas. Si tú tienes una traducción diferente, síguenos en lo que estamos leyendo. Versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién te dio vida? Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Entonces, tú tienes vida por lo que Jesucristo te dio. Tú no tienes vida porque tú hiciste algo para ganarte la vida. No olvides, en el jardín del Edén habían dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Quién puso el árbol de la vida en el jardín? Dios. Y Dios le dijo a Adán y la mujer, este árbol yo se lo pongo aquí en el jardín y ustedes pueden comer de él todo lo que deseen. Era el árbol de la vida. ¿Quién proveyó el árbol de la vida? Dios. ¿Para quién? Para los seres creados, Adán y su mujer. Y Adán y la mujer comían del árbol de la vida y todo iba muy bien. Pero un día comieron del árbol prohibido, desobedecieron a Dios. Y entonces Dios tuvo que sacarlos del jardín para que no, y dice la palabra ahí en Génesis capítulo 3, que Él los tuvo que sacar del jardín para que el hombre desobediente, rebelde, separado, muerto espiritualmente, no tuviese acceso al árbol de la vida que Dios había dado y había provisto para el hombre. Así que entonces Jesús nace, Jesús va a la cruz del Calvario y ahora Jesús es nuestra vida espiritual. Es en Jesús que tenemos vida eterna. Es en Jesús que tenemos el perdón de los pecados para poder recibir esa vida eterna. Es en Jesús que somos justificados en su muerte y en su resurrección. Y entonces ahora Él, eso es lo que dice Pablo aquí, Él os dio vida a vosotros. Tu vida no procede de algo que tú haces, ni lo que la religión te da, ni lo que tu iglesia te da, ni lo que el apóstol te da, ni el pastor te da. No. En la tierra nadie da nada. Los sistemas religiosos quieren que disque dar y te quieren enseñar doctrinas y teología para que si tú haces y haces y haces, entonces vas a obtener y puedes recibir. Y ellos determinan quiénes son salvos y quiénes no, quiénes son espirituales y quiénes no. Borramos a este, ponemos en censura, en disciplina a aquel, excomulgamos al otro. Eso es lo que el hombre hace, eso es lo que la religión hace. Pero yo quiero decirte que en el Evangelio del Reino Dios siempre ha dicho, el único que da vida soy yo. En el jardín del Edén, Él se la dio a Adán y la mujer. Les dio el árbol de la vida. Él fue el que sopló aliento de vida en las narices de Adán y Adán vino a ser un ser viviente. De la costilla de Adán sacó la mujer viva, pero Él la formó y se la dio al hombre. El árbol estaba en el jardín porque Dios lo puso ahí y ellos podían comer del árbol de la vida. Entonces, ¿de dónde procedió la vida en el principio? De Dios. Siempre ha sido de Dios. Entonces, por eso, espiritualmente, cuando Él te habla de darte vida eterna, la vida eterna viene de Él, dada en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está escribiendo. Leamos otra vez, versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos. Ahí la palabra muertos es la palabra thanatos en el griego, separados de Dios. Ahí no es la palabra que tiene que ver con muerte física. En el griego la palabra para muerte física es necros. Eso significa muerte física. Cuando el cuerpo físico deja de respirar, el corazón se para y ya no tiene vida. Entonces eso es un necros, una muerte física. Pero aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa palabra muertos allí es la palabra thanatos en el griego, que significa estaba separado, muerte espiritual de Dios.
Otra cosa que la religión no enseña. Los traductores, cuando tradujeron la Biblia del griego al idioma español, al inglés y los diferentes idiomas, cada vez que encontraron una palabra en griego que significaba muerte, simplemente tradujeron muerte, muere, muerto, muere, pero no nos distinguieron. En el griego hay 4 palabras diferentes para la palabra muerte y cada una tiene un significado diferente. No te lo voy a decir esta noche porque esta noche vamos en otra dirección, pero te estoy aclarando eso para que entiendas. Tú sabes que yo estoy aquí enseñándote. Y entonces parte de enseñar es enseñarte cosas como esta para que tú tengas mejor entendimiento de cómo se escribió la palabra de Dios. Entonces cuando Pablo escribió aquí este versículo y él puso allí estabais muertos, allí no tiene nada que ver con muerte física. Ahí no está hablando de los que dejaron de vivir físicamente. Aquí está hablando de que tú estabas muerto, yo estaba muerto, separado de Dios, espiritualmente muertos, thanatos. ¿Por qué? Por causa de delitos y pecados. Seguimos leyendo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis, ¿ve? Pasado, anduvisteis cuando en otro tiempo según la corriente de este mundo. En otras palabras, tú y yo antes, cuando estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente, nosotros andábamos y vivíamos de acuerdo al mundo, de acuerdo al pecado, a las transgresiones y la iniquidad que estaba en nosotros, nos gobernaba. Y entonces, muertos separados de Dios, diariamente estábamos en delitos y pecados. La iniquidad se unía a la transgresión, concebía y daba luz al pecado. Y así estábamos todos nosotros cuando estábamos antes separados de Dios. Eso es lo que está hablando aquí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia, la eclesía en Éfeso, los que se han sido ya justificados, los que han nacido de nuevo, por los que han confesado a Jesús como Salvador y Señor. Entonces, él le está hablando a los que ya tienen vida eterna y él le está diciendo, en otro tiempo tú estabas separado de Dios, muerto espiritualmente en tus pecados y delitos y por lo tanto tú estabas andando según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está hablando de Satanás, el adversario. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces Pablo identifica aquí lo que se llama hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos en los cuales el espíritu del adversario, los espíritus, los demonios, los espíritus inmundos del reino de la tiniebla, de Satanás, están operando en ellos. Los tiene sujetos, le está gobernando sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su libre albedrío. Ellos escogen en rebeldía a Dios, en desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque hay una potestad espiritual adversa a Dios. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí en Efesios 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el espíritu, y note que esa palabra espíritu está con letra minúscula E, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguimos leyendo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros. Alguien me escribió el otro día y me dijo, pastor, yo le oí decir a usted que cuando nacimos separados de Dios y nacimos en rebeldía y llenos de iniquidad. ¿Cómo es posible si yo tenía 2 padres que eran cristianos? Y mi papá era pastor, mi mamá era esposa de un pastor y ellos eran buenos hombres. Mi padre era un hombre santo, mi mujer una mujer. ¿Cómo es posible que ellos conciben y dan a luz un bebé que nace en la iniquidad y que nace en rebelión y que nace cuando ellos habían aceptado a Jesús, eran santos y ellos eran buenos
buenos hombres. Mi padre era un buen hombre y mi madre una mujer. Porque la herencia del pecado, la herencia de la muerte espiritual, la herencia de la iniquidad, no viene por parte de tu papá y tu mamá por ser bueno o malo. La herencia viene, como leímos en Romanos 5:12, viene del primer Adán. Viene por la transgresión de uno, la muerte pasó a todos. Y es lo mismo que Pablo está escribiendo aquí en Efesios capítulo 2, en versículo 3, donde él dice, entre los cuales también todos nosotros, no importa, mi papá era pastor cuando yo nací, mi mamá la esposa de un pastor cuando yo nací, un hombre bueno mi padre, un hombre justo, puro, santo, mi mamá también. Pero el hecho de que ellos eran buenos, puros y santos no significa que dieron a luz un santo. No, porque yo cuando nací, yo no heredé la santidad de ellos. Yo heredé la transgresión, la iniquidad y el pecado y la separación espiritual de Adán. Y, escucha, Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy la puerta. El que viene por otro lugar es un saltador. El que brinca por la pared, ese es un salteador. Pero tienes que entrar por la puerta. Y la puerta es Jesucristo. La puerta no es que tu papá era bueno o tu mamá era buena. No, la puerta es el justo y el santo Jesús, el Salvador. Entonces, por eso Pablo dice aquí, en los cuales todos éramos así. Vuelvo a leer. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Pablo simplemente está haciendo una descripción de la verdad y la realidad de que cada uno de nosotros, nuestro estado antes de creer, depender y confiar en todo lo que Jesús hizo por nosotros. Antes de tú creer en que Jesús llevó tus pecados en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdón de tus pecados y resucitó el tercer día para que tú en él fueses justificado y justificada. Entonces, Pablo dice, antes de tú aceptar a Jesús como Salvador y confesarlo como Señor, tú estabas separado de Dios. Tú andabas satisfaciendo los deseos y las pasiones de la carne. Tú estabas viviendo de acuerdo a la naturaleza de la iniquidad que está en ti. Pablo lo dice bien claro en esos versículos. Ahora, ¿por qué Pablo está poniendo este fundamento? Déjame leerlo de nuevo sin parar del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy importante entender esos versículos. Mucha de la iglesia no entiende espiritualmente la iluminación que hay en esta revelación. Ellos leen aquí y están todos confundidos. En primer lugar, no saben la palabra muerto. Muerto en tu pecado y delito, ¿qué significa? Los religiosos no lo saben porque en las doctrinas y teologías religiosas no hacen diferencia entre las palabras griegas que se usaron en el Nuevo Testamento cuando se traduce la palabra muerte o muerto. Te dije ahorita, hay 4 definiciones diferentes, 4 palabras diferentes que están escritas en el Nuevo Pacto, en las epístolas de Pablo, en las epístolas de los otros apóstoles. Es más, hay un capítulo donde si puedo usar esta expresión, hay un juego de palabras.
Usa necros, usa thanatos, usa las diferentes palabras a través del capítulo. Y si tú no sabes el origen, la palabra original, tú crees que Pablo está hablando solamente de muerte, de muerte, de muerte, de muerte y de muerte y de muerte. Como tú y yo, lógicamente, como seres humanos entendemos. Muerte, uno que dejó de vivir. Pero la mayoría de las veces la palabra habla de muerte en el ámbito espiritual. Es como cuando Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2 y le dio la orden: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieses, ciertamente que morirás. Ahí la palabra no tiene nada que ver con muerte física, porque todos sabemos que Adán comió, la mujer comió y no murieron físicamente. Es más, Adán vivió 900 años más, 985 para estar más. Y la mujer también. Entonces no murieron físicamente. Pero sí murieron en el momento que desobedecieron espiritualmente. Entonces, como hubo una muerte espiritual en el principio, entonces la palabra te tiene que enseñar acerca de esa muerte espiritual. Y eso es lo que está enseñando aquí Pablo en Efesios 2 a la eclesía de Éfeso. Ahora, el versículo 4 es poderoso porque empieza con una palabra poderosísima. Mira la palabra que empieza el versículo 4 de Efesios 2. Pero, a mí me gusta esa palabra. En inglés es but, B-U-T. Pero, yo cada vez que veo el pero en la palabra yo me paro, porque yo sé que lo que viene es poderoso. Y aquí está la revelación del Evangelio del Reino. Los primeros 3 versículos, Pablo describe la condición real de cada uno de nosotros en nuestra desobediencia, en nuestra carne, satisfaciendo los placeres, muertos espiritualmente, separados de Dios, hijos de desobediencia, gobernados por una potestad espiritual que es el príncipe de este mundo, Satanás. Pero entonces en el versículo 4, él empieza y dice, pero, y aquí viene lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pero Dios, ¿quién? Dios, que es rico en misericordia. Si tú estás leyendo este versículo conmigo, subraya la palabra misericordia. Pero aquí entonces ahora viene Pablo enseñando, inspirado por el Espíritu Santo. Dios quiere que tú al leer Efesios 2 tengas una revelación, una iluminación, un entendimiento y una convicción que significa esto que viene después del pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí comienza todo. Dios es rico en misericordia. La palabra de Dios nos dice continuamente que Dios es misericordioso. Que su misericordia es ¿cuándo? Para siempre es su misericordia. El salmista escribió mucho de la misericordia. Toda la palabra de Dios está hablando de la misericordia, la misericordia, la misericordia de Dios. Entonces ahora Pablo dice aquí, pero Dios, quien es rico, en otras veces tiene abundancia, es multimillonario en misericordia. ¿Para qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó. Y ahí la palabra amor es ágape, amor incondicional, que nos amó, ágape. Ese es el amor de Dios. No es fileo, no es los otros amores que tenemos nosotros almáticamente aquí. Yo amo la playa. No, la palabra amar la playa es una palabra carnal. Pero cuando se habla del amor ágape, ese es el amor de Dios para ti y para mí. Entonces dice Pablo aquí en el versículo 4, inspirado por el Espíritu Santo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos. ¿Ve? ¿Qué significa allí la palabra muertos? Separados espiritualmente de Dios, lejos
lejos de Dios. La otra noche hablamos de lejos, ahí en el mismo capítulo 2. Lo hablamos también en Romanos. Lejos de Dios, así estábamos todos nosotros. Lejos, advenedizos, extranjeros. Entonces dice aquí Pablo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, aquí hay que parar un momento. Hay que entender la iluminación de esta revelación, de este rema que hay aquí en este versículo 5. Esto es poderosísimo. Este es el fundamento del evangelio del reino de Dios, de la justicia de Dios, del gobierno de Dios, de la misericordia eterna de Dios. Todo el reino gira alrededor de este principio que hay en Efesios 2:5. Entonces aquí en este versículo 5 de Efesios 2, Pablo escribe diciendo, aun cuando estábamos muertos, tú y yo estábamos separados, muertos en nuestros delitos, en esa condición, Dios escoge darnos vida juntamente con Cristo. ¿Cómo fue que Dios le dio vida a Cristo? Vamos a ver. Cristo es acusado, Pilato lo condena, porque gritaron los religiosos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es interesante que los mismos que le gritaron 6 días antes, Hosana, 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 ahora están gritando crucificando. Eso es lo que hace el religioso. El religioso no tiene perseverancia, no tiene constancia. Se lo lleva cualquier viento de doctrina. Y eso le pasó en los tiempos de Jesús a la gente que gritaron Hosana, Hosana, y pocos días después están gritando crucificándolo. Entonces Pilato condena a Jesús a ser crucificado en una cruz. Y Jesús entonces es clavado en la cruz, en sus manos, en sus pies. Una corona de espinas puesta en su cabeza. Pero la palabra nos dice que Jesús tomó las transgresiones de todo el mundo, no de uno, de dos, no de algunos que estaban ahí que habían gritado crucifícalo, no de los del antiguo pacto, no, dice que tomó las transgresiones y los pecados y la iniquidad de todo el mundo. Todo ser que había nacido, que había nacido y estaba vivo en el tiempo de Jesús, y todo el después, tú y yo. Y entonces Dios tomó todos los pecados y transgresiones y iniquidad y los puso en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa carga de la maldad, de la transgresión y el pecado sobre Jesús, sobre su cuerpo físico, eso fue lo que mató a Jesús en la cruz. Y él entonces derramó toda su sangre. Toda. No quedó una sola gota de sangre en el cuerpo de Jesús. Derramó toda su sangre. Y con esa sangre derramada del Hijo de Dios, del Hijo de la Deidad, Jesús, el Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, el Cristo del Nuevo Pacto, ese Salvador, ese Yahshua, derrama su sangre para perdonar todas las transgresiones, todos los pecados y la iniquidad de todo el mundo con una ofrenda para siempre. Y no olviden que hace como 5 semanas estudiamos todo eso en el libro de Hebreos muy claro. Así que pueden hacer referencia a esos videos. Y entonces Dios en Jesús le pone todas las transgresiones, pecado e iniquidad de la raza humana y Jesús muere. Derrama toda su sangre. Su cuerpo físico es tomado y es puesto en una tumba. José, un señor que era dueño de un sepulcro, lo llevó, lo cargó, lo metió en la tumba, lo arropó, lo envolvió en una sábana, el cuerpo de Jesús, y puso una piedra grandísima, una roca grandísima frente a la tumba, porque tenían miedo que los discípulos venían a robarse el cuerpo de Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios que el cuerpo de Jesús fue a la tumba. El alma regresó, ese aliento de vida regresó al que le había dado el alma, que era el Padre, el Creador, cuando él nace, cuando él es formado y concebido en María.
Pero su espíritu, dice la palabra, descendió a lo más profundo de la tierra. Así dice la palabra de Dios. Y cuando el espíritu de Jesús estaba en lo más profundo, y él entonces allí se llevó las llaves que tenía Satanás, el adversario, él le quitó las llaves, le quitó toda la autoridad. Una vez que él le tomó el llavero entero con todas las llaves de cada ser humano, las tuyas y las mías, para poder desencadenarnos, él se lleva todas las llaves, y en ese instante el gobierno del reino de Dios, la Corte Suprema de la justicia de Dios, declara a Jesús por el Espíritu justificado. Aunque era culpable por haber llevado tus pecados y los míos, él es declarado justificado, no culpable. Y por eso dice la palabra que fue sepultado en la carne, mas justificado en el espíritu. Y entonces ahí es donde resucita. Y entonces ahora el espíritu vuelve al cuerpo que está en la tumba, y el alma vuelve al cuerpo, y él sale de la tumba. La piedra se mueve y él sale. Se encuentra con unas mujeres y él le dice a las mujeres: no me toquen, porque no he sido glorificado, no he ido al Padre todavía. Una poderosa lección, esa la enseñamos en otra ocasión, por qué Jesús dijo eso. Pero quiero que veas esto. Jesús fue justificado por Dios. Todos los pecados de la raza humana estaban sobre él, las transgresiones y la iniquidad, las maldiciones, toda la maldad estaba sobre él. Pero el que lo declaró justificado, el que lo perdonó, y él es el primero de los renacidos, dice la palabra, fue Dios con Jesús. Por eso, mi familia, te vuelvo a decir esta noche, tu vida eterna, tu relación con Dios no depende de lo que tú haces, sino depende de todo lo que Dios hace por ti. Y por eso es que Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 5, aun cuando estábamos muertos, separados en nuestros delitos, nos dio vida. ¿Quién te dio la vida? Dios el Padre. ¿Te dio vida con quién? Con Cristo. De la misma forma que él justificó a Cristo, él te justificó a ti y a mí. De la misma forma que espiritualmente él resucitó a Cristo, te ha resucitado a ti y a mí espiritualmente hablando. De la misma forma que él regeneró a Jesucristo en el espíritu, tú has sido regenerado como Cristo también. Exactamente igual. ¿Quién lo ha hecho? Dios. No por ley, no por nada, no por la religión que tú perteneces, no por todo lo que tú haces, todas las obras y sacrificios y ordenanzas que tú guardes aquí en la tierra. No, es por la misericordia y el amor de Dios. Pero aquí en Efesios 2, Pablo nos introduce a una poderosa palabra. Poderosa palabra. Y es en el versículo 5 y el 6 y el 7. Y mira lo que dice. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y aquí se nos dice ahora que hemos sido salvados por la gracia. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 6. Y con él nos resucitó, lo que te acabo de decir. Y con él, ese él es Jesucristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, esta noche no tengo tiempo porque nos faltan 4 minutos para terminar. Pero ustedes me han oído decir que la religión y los religiosos predican un evangelio evangélico y tradicional y pentecostal de que todo gira alrededor de lo que tú tienes que hacer para poder ganarte ir al cielo. Y todo gira alrededor de acepta a Jesús, haz esto, haz lo otro, para poderte ir al cielo. Yo quiero decirte algo. ¿Por qué tú tienes que hacer algo a ir donde ya estás? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí sentado en mi casa. Estoy en el comedor de mi casa, en la mesa del comedor. Estoy aquí. Aquí estoy sentado en mi casa. Entonces, yo no estoy haciendo algo para ir a mi casa a sentarme en el comedor. No, ¿por qué? Porque yo estoy sentado ahora mismo en una silla, delante de una mesa, en esta habitación que se llama el comedor de mi casa. Entonces yo no estoy yendo. Si yo estuviera en otra ciudad, por ejemplo, antes de venir aquí, yo estaba en otra ciudad.
como a 20 kilómetros de aquí. Y de allí vine para acá, para estar aquí con ustedes esta noche. Ahí sí, porque estaba en otro lugar. Pero si ya yo estoy aquí, entonces yo no tengo que estar haciendo nada para ir aquí, porque ya estoy aquí. Entonces, escúchame, espiritualmente hablando, espiritual, no en tu carne, no en tus pensamientos y emociones y sentimientos, pero en tu espíritu. Mira lo que dice la palabra y te vuelvo a leer. Versículo 6 de Efesios 2. Y con él nos resucitó. Ahí donde tú y yo se nos dio vida. Resucitamos, estábamos muertos, estábamos separados, pero hemos sido reconciliados. Ha habido resurrección espiritual. Y en ese instante nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, tú y yo en este momento estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales. Yo no tengo que hacer nada para ir allá a sentarme al lado de mi Señor. Ya yo estoy allí en el Espíritu. ¿Por qué estoy allí? Porque Dios me llevó y me sentó en el Espíritu al lado de mi Señor. Eso es lo que dice, la palabra no miente. Yo te estoy leyendo tal como lo dice. Y lo dice en otros lugares, este no es el único lugar. Lo dice en muchos lugares, nos enseña el mismo principio. Ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. Estamos a la diestra del Padre en Cristo Jesús. No físicamente, no almáticamente, pero espiritualmente. Tu posición con Dios es una posición espiritual, porque Dios no es carne y sangre. Carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. Carne y sangre no hereda el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a las mujeres, no me toquen, porque yo no he ido al Padre, no he sido glorificado. Por eso es que el Evangelio nos enseña que en un abrir y cerrar de ojos, tú y yo vamos a ser glorificados. Lo corruptible será hecho incorruptible. Pero todo eso tiene que ver con el Espíritu. Esa es otra enseñanza para otra ocasión. Pero yo quiero terminar esta noche con lo que dice aquí Efesios capítulo 2, versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Ahí está, gracia otra vez, del poder de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora dice el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es poderoso. Y por eso vamos a seguir en la próxima sesión, completos en Cristo. Vamos a seguir enseñando. Espero que esta noche empieces a entender, empieces a dejar que el Espíritu Santo te dé convicción. ¿Qué hace la gracia de Dios en ti? ¿Qué es el fruto del poder de la gracia de Dios? No olvide lo que acabamos de leer. Porque Dios es rico en misericordia y porque nos amó, entonces nos ha resucitado y nos ha salvado por gracia. Gracia es el fruto de el amor y la misericordia de Dios. Medita. Y la misericordia y el amor de Dios y la gracia de Dios es un don de Dios. No te cuesta a ti nada. Él pagó todo lo que necesitaba la gracia. Y fue la sangre derramada de su Hijo Jesús. Fue la muerte de su cuerpo crucificado en esa cruz. Ahí se manifestó la justicia y se manifestó la totalidad de la dimensión de la gracia de Dios. Para que en Cristo tú y yo se nos diese vida y vida eterna. Y en esa vida eterna que se nos ha dado, tú y yo estamos completos en Cristo. Y más que completos, estamos sentados ya en lugares celestiales en Cristo Jesús en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo pido que tu Espíritu Santo quede con cada persona que ha estado viéndonos en diferentes países, ciudades, aquí en Estados Unidos y en otros lugares. Y cualquier persona que vea esto en el futuro, que pueda recibir esta iluminación de lo poderoso de tu evangelio del reino. Oh Señor, la religión ha querido robarle el poder a tu palabra. Pero en el nombre de Jesucristo, sembramos la semilla de tu palabra para destruir las especulaciones, las sabidurías, las teologías y las doctrinas del hombre caído, del hombre separado de Dios, del hombre lleno de religión y no de compasión, lleno de teología y no de misericordia y entendimiento de la gracia de Dios. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, y por el poder de Jesucristo y el Espíritu Santo, ilumina esta verdad a cada uno que la ha escuchado. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión, en nuestra siguiente sesión, donde seguiremos completos en Cristo. Hasta entonces, eres bendecido con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Les amo.